Civilizaciones antiguas. En la antigüedad surgieron grandes civilizaciones en los continentes de Europa, Asia y África, tales como Mesopotamia, que significa tierra entre ríos, es una región de Europa ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, en la cual surgieron diversas culturas. Estas culturas tenían un rey, el cual mandaba, sus órdenes eran absolutas, mientras que los esclavos eran los prisioneros de guerra quienes eran sometidos por cualquier persona. La principal actividad económica de los habitantes era la agricultura. Cultivaban cebada, trigo, legumbres, viñedos y olivos. También eran comerciantes. Intercambiaron los excedentes de cereal por peras, madera y metales. Además, pagaban tributos. En Mesopotamia se creó la primera forma de escritura, como la primera biblioteca, la rueda y la polea. También construyeron el primer zigurat, crearon un calendario lunar e idearon el futuro teorema de Pitágoras. El Código de Hammurabi fue una serie de leyes civiles y penales hechas por el rey Hammurabi de Babilonia, el cual establecía que el castigo de una falta debía ser equitativo a esta. Su religión era politeísta, pues creyeron en varios dioses a quienes tenían temor por ser despóticos y crueles. En Mesopotamia lo habitaron muchas culturas, tales como los sumerios, consideradas las primeras culturas, los acadios, considerados el primer imperio. Los babilonios son un imperio reconocido por sus maravillas arquitectónicas, los asirios un imperio militar que conquistó gran parte de Mesopotamia, y los persas, quienes ganaron las grandes civilizaciones de la época antigua, la cual se ubicó a lo largo del río Nilo y nos dejó un importante legado cultural. Egipto era gobernado por un faraón que al principio ejercía una teocracia, pues se le consideraba descendencia divina. Los nobles y sacerdotes ocuparon un lugar alto en la sociedad, luego le seguían los militares, artesanos, comerciantes, campesinos y por último estaban los esclavos, que ocupaban el lugar más bajo y eran menospreciados. Su economía se basaba en la agricultura, cultivos de viñedo, aceite de oliva y cereales. También elaboraban pan y domesticaban animales como los bueyes y los caballos, como los cisnes también. Además fueron buenos artesanos y comerciantes, transportaban mercancías por el Mediterráneo y practicaban la cerámica y la textilería. Los egipcios eran politeístas, creían en dioses antropomorfos y zoomorfos. Antropomorfos quiere decir con forma humana y zoomorfos con forma animal. Y a ellos se le atribuían fenómenos como la lluvia. Los egipcios aportaron en campos como la astronomía y las matemáticas y crearon un lenguaje de jeroglíficos. En su arquitectura sobresalían las pirámides y los monumentos como la Esfinge. Los griegos. La antigua Grecia fue una de las más grandes civilizaciones del mundo, ubicada en la península de los Balcanes, en la cual conformaban ciudades-estado llamadas polis. En Grecia, las personas nativas de las polis eran consideradas ciudadanos y tenían derechos de ciudadanía, mientras que los extranjeros eran considerados no ciudadanos y carecían de derechos de ciudadanía. También se encontraban los esclavos, los cuales eran considerados unas posesiones, no tenían derechos civiles y eran totalmente menospreciados. Su economía era principalmente ganadera y comercial, pues el clima no ayudaba para la agricultura. Sin embargo, producieron cereales, hortalizas y viñedos. El comercio se realizó en el Mediterráneo y la artesanía fue también muy relevante para los griegos. Su religión era politeísta, creían en un panteón de dioses inmortales con cualidades humanas, tales como Zeus, Poseidón o Hades. Además, Grecia fue un centro importante donde se realizaron importantísimos avances en las ciencias y surgieron gran cantidad de pensamientos que expandieron. La cultura romana fue la cultura más grande de la antigüedad. Esta cultura se desarrolló en la península de Italia, al sur de Europa, y tuvo tres formas de gobierno, que fue la monarquía en sus inicios, luego fue una república y al final fue un imperio hasta su caída. En
En cuanto a la base social, estaban los esclavos, arriba estaban los plebeyos campesinos, luego los patricios y en la cabeza de todo estaba el emperador, quien era el que dominaba todo. En sus principios la actividad económica era principalmente la agricultura y el pastoreo. Para los romanos las actividades como la cerámica y la artesanía no eran consideradas demasiado. Y a medida que la cultura crecía, el comercio se expandía y esto fue lo que generó que Roma fuera un gran imperio. En Roma se establecieron impuestos para cubrir los gastos militares, además de que los servicios como el estudio y la sanidad no los financiaba el Estado, sino que eran privados. La religión, los romanos tenían una religión que era la del hogar, que unía los lazos de la familia, y la politeísta. En cuanto a su cultura, la civilización romana aporta a la humanidad el calendario juliano, que es el calendario que tenemos en nuestros días. Uno de los legados fue la creación de instituciones que generan leyes, las cuales era como el Senado. También hemos legado los números romanos, que sirven para dar una organización. Además, tenemos a la India. La India está situada al sur del continente asiático, en la península de Indostán, limita con los montes Himalaya y con el río Indo. Los pueblos en India fueron invadidos por los drávidas y hechos esclavos, entonces adoptaron su cultura. Se crecieron en el Valle del Indo, crearon varios reinados y su organización social, los brahmanes, que se dedicaban a la religión y a la ciencia, estaban en la cúspide. Luego seguían los kshatriyas, los vaisyas, los sudras y los paryas, que eran los renegados. La actividad más importante era la agricultura, se ganaron la ganadería y la producción de artesanías y el trueque. Producieron mucho arroz, utilización de los canales y los ríos. El comercio fue de algodón, armas, metales y piedras preciosas, lo que implicó grandes riquezas. La religión, la India tenía la religión que era brahmanismo, la cual era la religión más creída y se inculcaba el respeto a los animales. El budismo, creado por Siddhartha Gautama o Buda, el hombre debe alcanzar su autorrealización. El vedismo, que recoge una serie de creencias traídas por los arios a la India. Su doctrina está recogida en los libros de los Vedas. Bueno, la cultura del pueblo indio influenció bastante en campos como la medicina, la creación de medicamentos y ungüentos a base de hierbas medicinales. Bueno, los chinos fueron la civilización china fue una de las más influyentes para el continente asiático y para el resto del mundo. Se ubicó originalmente en las cercanías del río Amarillo y Azul. Se organizaron por medio de dinastías, lo que significaba que mandaban por familias, y al morir el emperador, su hijo le sucedía. El poder del emperador era absoluto. Estos gobernadores en su mayoría llevaban muy bien el poder, la elevación espiritual que estos caracterizaba. Por ello, cabe destacar que velaban por el bien de la sociedad y no por la conveniencia personal. En la cabeza estaba el emperador, luego la nobleza, luego la burocracia, que eran los funcionarios de servicio, luego los campesinos, comerciantes y artesanos, y al final estaban los esclavos, que eran sometidos a la voluntad de los nobles. La economía de la civilización china en su origen fue agrícola, el cultivo de arroz. Luego se basó en el trueque, en el comercio, a través de las redes de ciudades que existían. Más adelante se comienza a utilizar la metalurgia, creando armas y herramientas de bronce. Se generaliza el uso del dinero empleado, se empieza a utilizar el papel de moneda. Se incrementa el movimiento de mercancías en el país y gracias a esto comienzan a reconstruirse las grandes ciudades. En la antigua China la religión se ligaba a fuerza de la naturaleza, filosofías de vida. Tenían mucho fuerte respeto y apego a los antepasados. Las tres religiones eran el confucianismo, taoísmo y budismo. La cultura hebrea, la cual Glosario. Escritura cuneiforme. Es la forma más antigua de escritura. Se trata de tablas de arcilla divididas en columnas en las que con un punzón afilado se dibujan símbolos conocidos como pictogramas. Panteón. Es el conjunto de dioses de una religión politeísta. Sigurat. Es un templo de la antigua Mesopotamia que tiene la forma de una torre o pirámide escalonada. Magma. Roca en estado de fusión que se forma en el interior de la Tierra y que se solidifica al enfriarse.
Erupciones volcánicas. Surgimiento de materiales volcánicos como lava, gases y ceniza hacia la superficie. Corteza terrestre. Capa superficial del globo terrestre. Y que tiene un espesor variable entre los 5 kilómetros de profundidad en los océanos. Materia. Es todo aquello que se extiende en cierta región del espacio-tiempo, posee una cierta cantidad de energía y por ende está sujeto a cambios en el tiempo. El politeísmo es un sistema religioso cuyos seguidores creen en la existencia de múltiples. Conclusiones. Universo, Tierra, evolución del hombre, culturas en América y civilizaciones antiguas. El hombre ha ido evolucionando en el tiempo sin importar las condiciones en que se encontraba. Esta evolución en el que ha permitido que seamos como somos en cualquier y nadie sabe cómo seremos en un futuro, ya que hay un proceso continuo de adaptación el cual irá modificando conductas y perfeccionando eslabones que permiten nuestra evolución en el tiempo. A pesar de todas las diferencias religiosas, culturales y políticas, estas civilizaciones tuvieron algo muy importante en común, que los ayudó a asentarse en las bases de estos magníficos imperios, las culturas y el proceso de la historia del hombre. Nuestro universo es algo en lo que tardamos millones de años en entender y conocer. Posiblemente las nuevas tecnologías nos ayuden a poder entendernos más a fondo a todo eso que está allí afuera y podemos comprender a fondo nuestro